Por mi cumpleaños, quise celebrar mi mayoría de edad de una forma muy peculiar. Me fui de mochilazo, yo solo, a recorrer algunos estados del país. En ese entonces las cosas no estaban tan peligrosas como ahora, por lo que me fui de raid y me hospedaba en las casas de huéspedes u hostales más baratos que encontraba, para ahorrar dinero. Así llegué a un pueblo del estado de Guanajuato. Era un pueblo muy pequeño, pero muy pintoresco. La cosa es que en ese pueblo solo había una pequeña casa de huéspedes, una casa vieja, descuidada y muy desgastada. Renté una habitación y como llegué tan cansado, me dirigí inmediatamente a la cama para acostarme y casi al instante me quedé dormido. A mitad de la madrugada algo me despertó. No lo hice sobresaltado, pero sí fue algo extraño, porque me desperté completamente, a pesar de lo cansado que estaba. Ya sin sueño, me quedé observando a la ventana y viendo la sombra de las ramas del árbol que estaban afuera de mi ventana moverse con el viento. Pero caí en la cuenta de que no había ningún árbol afuera, así que no era eso lo que se movía. Observé detenidamente y me di cuenta que en realidad era una silueta humana, justo junto al librero que había en la habitación. No había notado ese librero cuando llegué a la habitación, debido a que estaba muy cansado y solo quería dormir. Sí, definitivamente era una silueta de una persona. Era una mujer con un amplio vestido, pero no pude distinguir su rostro, ya que tenía puesto un velo en la cabeza. Presté atención a sus movimientos y me di cuenta que estaba sacando los libros y colocándolos en el suelo, uno a uno. Cuando terminó de sacar el último libro, los empezó a acomodar nuevamente, uno a uno. Al terminar su tarea, simplemente desapareció. Se desvaneció en el aire y todo quedó como si nunca hubiera estado ahí. En ningún momento sentí miedo. Lo que sentí era una gran curiosidad de saber por qué hacía eso. ¿Qué motivaba a ese espectro a realizar esa acción? Aunque en mis planes estaba el salir al día siguiente para continuar mi viaje, la curiosidad me hizo quedarme un día más. A la mañana siguiente, me dediqué a recorrer el pueblo y platicar con los lugareños. Les contaba lo que me había sucedido la noche anterior y les preguntaba si sabían algo con respecto a ese fantasma y su actuar. Aunque muchas personas dijeron haber oído alguna vez de ese fantasma, nadie comentaba más al respecto. Finalmente, la suerte estuvo de mi lado y un viejecito me platicó que ese fantasma tenía años de aparecerse ahí, que asustaba a casi todos los que se quedaban en ese cuarto y que por eso ya casi no se alquilaba. Le pregunté qué más sabía de ese fantasma, por qué se aparecía, por qué hacía eso. No me contestó. Simplemente se encogió de hombros y me dijo: no lo sé, pero pase lo que pase, no se atreva a hablarle. Sería lo peor que puede hacer. Y sin decir más, pidió disculpas y se retiró caminando lentamente. No podía más con la curiosidad, así que esa noche alquilé el mismo cuarto. Nuevamente me quedé profundamente dormido, prácticamente al tocar la cama. Y nuevamente, a media madrugada, algo me despertó. Ahí estaba esa silueta, sacando los libros, uno a uno, colocándolos en el piso, uno a uno. Cuando terminó, nuevamente los empezó a colocar en su sitio, uno a uno. A pesar de que tenía en la cabeza la recomendación del anciano, la curiosidad pudo más. Cuando le faltaban como 3 libros para acomodar, me incorporé un poco y le pregunté: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué mueves esos libros? Al escuchar mis preguntas, la mujer interrumpió sus movimientos, dejó caer el último libro al piso y volteó a verme. Se quitó el velo de la cabeza y pude observarla detenidamente. Era una mujer hermosa, con un rostro bello, ojos grandes y brillantes, labios bien definidos, piel tersa y una cabellera negra y reluciente. No pude hacer o decir nada más.
Estaba paralizado observándola, cuando sucedió algo que jamás podré olvidar. El rostro de la mujer empezó a disolverse. Sí, a disolverse. La piel escurría, las mejillas se deshacían frente a mí. Sus ojos salieron de sus cuencas cayendo al piso, como si de dos canicas se trataran. El cabello se caía por mechones. Todo lo que fue una bella mujer, ahora era solo un esqueleto, una calavera con dos cavidades obscuras que me observaban como con odio. De dos pasos, la mujer se colocó junto a la cama y, levantando su mano derecha, presionó mi pecho con su dedo índice. Lo presionó hasta hacerme acostar en la cama nuevamente. Sentí como una obscuridad me envolvía y perdí el conocimiento. Desperté al día siguiente con la luz de la mañana. En el suelo estaba el libro que la mujer dejó caer y la cabeza me dolía a punzadas, como jamás lo había sentido. Prácticamente salí corriendo de ese lugar y de ese maldito pueblo. Regresé a la ciudad, a la seguridad de mi casa, y juré nunca más regresar ahí. Desde ese día traigo en el pecho una mancha, como un lunar rojo, justo donde me tocó el espectro del librero. Fue en el año 2013. Aún no olvido este episodio que, de solo recordar, me da un escalofrío que recorre mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como me quiera decir la gente. Trabajo honrado, pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí, en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Camposanto. En una ocasión, mi esposa enfermó y no completaba para comprar las medicinas. Me sentía desesperado. Ese día llegó una señora a visitar a su padre muerto y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba. Me dijo que no y le volví a insistir. Nuevamente dijo que no. Entonces le expliqué de mi insistencia, que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar, en broma le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos. Tómalos, para que compres las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, mañana le puedes poner una a mi papá. Le contesté, desde luego, jefa. Se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Cada vez lo hacía menos y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron. Uno tenía 7 años y el otro 4. El grandecito entraba a primer año de primaria y el otro al kinder, y les compré sus uniformes, mochilas, zapatos. Me quedé sin dinero y todavía faltaba la lista de útiles. Eran otros 400 pesos y no los tenía. Esa semana casi no había ido gente al panteón. 1 o 2 si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que le ofrecíamos. Un viernes, antes de llegar al panteón, me acordé del consejo que me había dado la señora años antes, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió un día y nada. Dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo de cómo hacerle con los útiles y dije entre mí, lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde. Mi salida es a las 6.
Me levanté para irme y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja, de donde bajó un joven no mayor de 30 años. Piel muy blanca, cabello oscuro quebrado. Vestía una camisa a cuadros de manga larga arremangada, jeans y botas vaqueras, y tenía una sonrisa de buena persona. Me acerqué y le dije: ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdame a bajar esto. Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja. Me dijo: aquí ponga todo, mi buen amigo. Ahí se lo dejé. ¿Algo más, patrón? ¿Le traigo agua o algo que ocupe? No, gracias. Sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero, patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Déjalo así. Son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar, contento y pidiendo perdón al papá por no creerle a la señora que me dio su consejo. El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador y veo que está con unas personas en la tumba, donde un día antes se bajó el joven con las cervezas. Me dice por mi nombre preguntándome: ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté: no, patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta y se lo comencé a describir físicamente. Cuando veo que entre las personas una señora como que se empezó a sentir mal y la ayudaron a sentarse. Yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez: yo no fui, patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos y con eso compré los útiles de mis hijos. Algunos comenzaron a llorar y en eso me dice una joven sacando su celular: ¿fue él? Le contesté: ándele, ese mero. Si quiere, llámele para que le pregunte y vea que fue él. La joven me dijo: él es mi hermano, pero ya tiene 2 años de que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Me empezó a dar vueltas la cabeza. También me sentí mal, y más al momento de sacar los botes vacíos de cerveza y basura de adentro de esa tumba. Dicen que los viajes ilustran, pero no siempre de la forma que uno quisiera. ¿Sabes qué historias hay en el hotel donde te estás hospedando? ¿Sabes qué pudo haber pasado? ¿Qué te dirían esas 4 paredes donde estás durmiendo? Y si de contar historias se trata, ¿han platicado alguna vez con un sepulturero? ¿Saben qué es lo que han visto mientras están en su trabajo? Los invito a que acudan al cementerio más cercano a su casa y platiquen con los que ahí trabajan. Les aseguro que se quedarán boquiabiertos con lo que ellos les contarán. Espero también que ustedes nos cuenten sus experiencias. Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masterror@masterror.mx, que nos escriban en la caja de comentarios o pueden compartir sus historias en nuestro Facebook, facebook.com/masterrormx. Síganos en Instagram, @masterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.